Continuamos con las clases relacionadas con el Talmud, con las historias del Talmud, y aquí en Masejet Berajot, en Daf Hei, nos comenta una historia muy interesante que realmente tiene conexión con la perashá de esta semana y quiero tratar de explicar. Bezrat Hashem. Cuenta la Gemara que uno de los grandes jajamim del tiempo del Talmud se enfermó. Rabbi Elazar Halash. Rabbi Elazar se enfermó. Ale Gaber Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yohanan fue a visitarlo. Haza de Have Kagani Bebeta Afel. Y observó que tristemente Rabbi Elazar estaba en una situación de pobreza. Tristemente estaba en una situación difícil. Una casa oscura, una casa pobre. Galia le daré benafal nehora. Algo, la verdad, que no se entiende. Obviamente vamos a tratar de explicarlo. Él hizo esto. Estaba en una casa sin luz, no había ni siquiera velas. Agarró su mano y se descubrió su brazo. Y el brazo le brillaba como una luz. Y de repente vino luz a la recámara. Otra vez. Se descubrió su brazo y salió la luz. Cuando pudo ver, cuando pudo ver entonces ahora el rostro de Rabbi Elazar, y Rabbi Elazar vio el rostro de Rabbi Yohanan, porque hasta ese momento estaba en la oscuridad, dice, Hazia de Have Kabaji Rabbi Elazar, vio que Rabbi Elazar estaba llorando. Le dio sentimiento a Rabbi Yohanan cuando vio a su compañero Rabbi Elazar llorando y le dice, Amay kabajit, ¿por qué lloras? Y mishum Torah, si es que estás llorando porque tristemente tu circunstancia no te deja estudiar la Torah como tú quisieras, Shaninu, y no te tranquilo, no te pongas mal, Ejada marbebe, ejada mam'it. No importa si aumentas o disminuyes, Bilbachi kabel bola shamay. Lo principal es que la persona, cuando hace las acciones, que sean leshem shamay, o sea, que lo haga uno con el corazón. Si puedes mucho, qué bueno. Si tristemente en esta circunstancia no puedes estudiar mucho, no importa. Y si vas a decir que estás llorando mishum mezone, porque tienes, lo aleno, esa circunstancia de pobreza, lo kol adam zochel ishte shulchanot. No todas las personas tienen el privilegio de tener también Parnasá Tová y también sentarse a estudiar. Cada uno como Dios le da su suerte, ¿no? Al final de cuentas no le ha cambiado el panorama. El pobre Rabbi Eliezer sigue enfermo, ¿no? Y si vas a decir Mishum Bane, y si vas a decir por los hijos, o sea, ¿a qué se refiere lo alenu? De que también Rabbi Eliezer, lo aleno, había vivido una circunstancia difícil, que perdió un familiar querido, su hijo, lo aleno, Barminan para nadie, y por eso estás llorando. Llegó Rabbi Yohanan y le dice, Hana garme de asira bir, algo que no se entiende. Rabbi Yohanan, la verdad, muy duro contarlo, pero así la Gemara nos platica, que Rabbi Yohanan tuvo Beliá y Nará 10 hijos, y lo aleno los 10 los perdió. Lo aleno. Y él guardaba en su saco un dientito chiquito de su hijo, el 10º, para consolar a la gente. Dice, tristemente yo he pasado, le dijo a él, circunstancias mucho peores de las que tú viviste y hay que levantarse. Y Rabbi Yohanan con todo y todo tenía esa luz en el brazo. Viene la Gemara y le contesta Rabbi Eliezer y le dice, Amarle, no, la verdad, no estoy llorando ni por la Torah, que no puedo estudiar como quisiera, ni por la Parnasá, que tristemente no la tiene, ni por lo que Barminan tuvo una tragedia, que perdió un hijo. No, por ninguno de esos motivos está llorando. Entonces, ¿por qué lloras? Dice, mira, la verdad, cuando tú te levantaste la mano y vi de que de tu brazo salía luz, dice, ¿ese cuerpo después de 120 años se va a enterrar en la tierra? Dice, haram. Por eso lloro. ¿Por eso lloras?
Bueno, pues todos 120 años con salud, así va a pasar, ¿no? Dice, lehai sufra, de vale beafra kabajina. Por esa belleza tan bonita de tu cuerpo que va a llegar en algún momento a la tierra, por eso lloro. Ahora sí, no entiendo. Todavía por las otras tres sí se lloraría. Porque la persona se va a ir después de 120 años, pues, así es la ley de la vida. Amarle, le contesta Rabbi Yohanan, si es por eso, vadai kabajit. Sí, tienes razón de llorar y voy a llorar contigo. Ahora sí, la Gemara no le entendemos. Ubahu Tarbayu, lloraron los dos. Después la Gemara termina y cuenta que le dijo, tristemente sé que estás en situación difícil, dame la mano. Le dio la mano, lo levantó y la verajá de Rabbi Yohanan lo curó a Rabbi Elazar y se curó. La verdad, Rabotay, que toda esta Gemara, como se dice en hebreo, Omer Dorsheni, dice y reclama explicación. Es una Gemara un poco rara, ¿no? Y justamente quiero tratar, Bezrat Hashem, de llegar a un entendimiento de este concepto. Rabotay, la persona de esta semana nos habla del concepto tan increíble del Mishkan. Todos saben que Akadosh Baruj Hu, después de que el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, recibimos la Torá. Ahora viene el momento en la construcción del Mishkan. Beikhuli Terumá pidió la donación de todo el pueblo de Israel. Me'et kol ish asheri de benu libo, de cada persona que tenía ese corazón de donar. Be'azuli mikdash be'shachanti betoham. Vamos a hacer un tabernáculo, un santuario, para que yo repose en ese lugar. Y Rabotay, la pregunta que creo que todas lo han escuchado en algún momento, ¿cómo tendría que decir? Beshahanti betojo. O sea, si yo te estoy pidiendo hacer un santuario para que yo repose en él, en el que estoy hablando, ¿cómo se diría en hebreo? Beshahanti betojo. Y voy a reposar en él, en el Bet HaMikdash que te estoy pidiendo hacer. ¿Cómo dice el pasuk? Beshahanti betoham. Y voy a reposar en ustedes. ¿A qué se refieren ustedes? Es una explicación muy conocida, que hoy en día que no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos ni siquiera Mishkan, pero tenemos los Batei Kenesiot. Y preguntan muchas personas, ¿qué pasa a alguien que por algún motivo no se pudo parar al minyan? No llegó al minyan. ¿Qué es mejor? ¿Que rece en el cótel, pero el de su casa? No, el cótel está muy lejos, el Bet HaMikdash, ¿no? ¿Que rece en su casa o que rece en el knis sin minyan? Alajá, es mejor que vaya al knis, aunque no hay minyan, porque ahí hay Shejinah. O sea, Boreolam baja específicamente en todos los Batei Kenesiot del mundo, donde se define hacer un lugar de Bet HaKnesset o Bet HaMidrash, que es también Knis, ahí la Shejinah reposa. Entonces es mejor rezar en ese lugar. Entonces, ¿a qué se refiere? Beshahanti betoham, en ellos, en todos los Mikdash Me'at, en todos los santuarios que hagas para reunir a la gente, para que vengan a decir tefilá o a estudiar Torah. Explicación 1. Hay otra explicación, que la casa de cada uno de nosotros, cuando una pareja se casa y va a construir, como decimos, Bait Ne'eman Be Israel, una casa fiel en el pueblo de Israel, ahí también se refiere a Azuli Mikdash, porque la casa realmente se considera un Mikdash, es un Bet HaMikdash pequeño. Incluso no es el tiempo para ampliar, pero explican que la cocina, por ejemplo, y la mesa donde uno come, de verdad, es el Mizbeach, es el altar. Por eso dicen, ¿no?, que el momento de la comida es el momento de una krabá, de un Mizbeach. Cuando dices las berajot, cuando se dice Dibre Torah, cuando se hace May Maharonim, Birkat Hamazon, todo es un Mizbeach, es una mesa en la cual se considera que estás sacrificando. No es un sacrificio como tal, sino que tu manera de comer es un sacrificio hacia Boreolam. Y en base a eso, se manifiesta que la recámara de la persona, la recámara principal, se considera el Kodesh HaKodashim. ¿Qué había en el Kodesh HaKodashim?
estaba el Arón HaKodesh, el arca, donde estaban las tablas, ¿no? El Arón HaKodesh, que el único que podía entrar ahí era el Kohen Gadol. El único día que se podía entrar ahí era en Yom Kippurim, y era como la conexión espiritual entre el Kohen Gadol, que representaba al pueblo de Israel, con Akadosh Baruj Hu. Que eso es justamente lo que se llama Yehud HaNeshamot, que sí, la unión de las almas. El alma, ¿sí?, se conecta con, y justamente eso es lo que representa el lugar de una recámara principal, el Yehud de las Neshamot. Entonces, ¿a qué se refiere Be'azul y Mikdash Be'shahanti Betoham? No se refiere nada más al Bet HaMikdash, sino se refiere a la casa de cada uno. Y como paréntesis, si nosotros quisiéramos definir, ¿cuál es la definición de una casa? ¿Cómo ustedes definen qué es? Una definición en 2 palabras. ¿Qué es una casa? ¿Mandé? Bueno, casados es casa de 2, pero yo me refiero el concepto de una casa, me refiero lo que hay adentro, ¿no? La cocina, las recámaras, sala, comedor. ¿Qué es una casa? Voy a darles una definición que me gustó mucho, hace muchos años lo escuché, y creo que ustedes como señoras estarán muy de acuerdo. Cuando por situaciones de calor, por ejemplo, ¿no?, dejaron las ventanas abiertas y la casa se llenó de polvo, ¿qué es lo primero que hace la señora? Limpiar. ¿Por qué? Que se quede sucio. No. La casa está limpia, porque la casa no es calle. La calle está sucia, la casa está limpia. En hebreo se dice lehagdir hatijat rehov, quiere decir bardear y separar de la calle. Antes era un terreno, antes era un lugar donde podría pasar la gente, era público, lo individualizo, lo hago privado y es casa, no es calle. Y en la casa no entra la calle. ¿Sí me estoy explicando? La calle no entra a mi casa, el polvo no entra a mi casa, la suciedad no es mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces dicen de gente, obviamente de nivel, ¿no?, que su casa se hizo pública, que entra cualquier persona, o sea, no hay tiempos, no hay horarios, Ajnasat Orjim, ya, la casa es pública. Obviamente no cualquiera tiene ese nivel. A lo que voy es que la casa no puede ser como se vive en la calle. ¿Me explico? Y tristemente hoy en día vivimos en un mundo que la calle está en la casa. ¿Me estoy explicando? O sea, se ha hecho todo esto muy público. Todo lo que pasa de manera íntima y privada en las casas se publica, se conecta con todos y todo el mundo tiene que saber lo que pasa en tu casa, en tu familia, de manera privada. Es el concepto contrario de la definición de lo que es una casa. En la casa hay privacidad. En la casa se cierra la puerta. En la casa se platica a puerta cerrada. No se escucha lo que pasa afuera. Es más, cuando hay un problema, como dicen por ahí, ¿no?, los trapitos sucios se lavan en casa. No tiene que enterarse la gente que hubo una situación entre el marido, la mujer o los hijos. Todo se trata de ocultar. Entonces, Rabotay, habría un poquito que reflexionar en ese concepto de que la casa es casa y la calle es calle. Y la casa es un Mikdash Meat. La casa es un Bet HaMikdash pequeño, en la cual, dependiendo el nivel que cada uno lleva en su casa, manifiesta la Kedushá y la elevación de esa casa. No específicamente los metros de la casa son los que definen lo grande de la casa, sino la espiritualidad que se respira en esa casa es lo que generaliza o manifiesta o determina qué tipo de casa es la que tú tienes. Eso es Be'azul y Mikdash Be'shahanti Betoham. ¿De dónde viene la palabra Mikdash? ¿Qué es Kadosh? Hemos dicho mucho, ¿no? Elevar, elevación. La casa es Mekudeshet. La casa es sagrada, se eleva, tiene un nivel distinto. Nos vamos 2 explicaciones que es Be'azul y Mikdash, pero yo estoy todavía con la inquietud de la Gemara que tiene que ver con Rabbi Yohanan. Escuchen, Rabotay. Uno de los grandes jajamim de
de hace ya 150 años atrás, más. Se llamaba Rabbi Haim de Volozhin, hizo una yeshiva muy importante en la ciudad de Volozhin, en Europa. Él tiene un libro que se llama Nefesh HaHaim, el alma de la vida. Es un libro muy importante de estudiarlo. Y él hace la siguiente pregunta. Cuando Akadosh Baruj Hu creó a la persona, el pasuk dice, Nease Adam Betzalmenu Kidmutenu. Haremos a la persona, ¿qué es Betzalmenu? A nuestra semejanza. ¿Alguien puede decirme qué quiere decir semejanza a Dios? Si Dios no tiene figura. ¿Qué quiere decir que nos parecemos a Él? Obviamente entiendo que es lo que ustedes empiezan a decir, que es la parte espiritual, ¿no? No es el rostro, ¿verdad? Cuando dice el pasuk ahí, Betzalmenu Kidmotenu, también el pasuk dice, Ki Betzelem Elokim bara et Adam. Porque la semejanza de Dios creó en la persona, ¿sí? Ki Betzelem Elokim. Cuando hablamos de Dios, de Midat HaRahamim, ¿cómo se dice? Yudke Vavke, ¿no? Y cuando hablamos de Midat HaDin, Elokim. ¿Por qué decimos Ki Betzelem Elokim bara et Adam? ¿Por qué voy a decir que lo creó con semejanza de Din? ¿De justicia? ¿Por qué? Así pregunta el Nefesh HaHaim. Dos, otra vez. Uno, ¿qué es Betzalmenu? ¿Qué es semejanza a Dios? Y dos, ¿por qué la semejanza me la comparas con la justicia? Con Midat HaDin. ¿Estamos bien? Respuesta. Él dice así. Ustedes saben que cuando decimos Kriyat Shema, el Shema Israel Hashem, Elokenu, Hashem Ehad. ¿Cuántas veces decimos el nombre de Dios? 3. 2 veces en Rahamim y 1 vez en justicia. ¿Por qué? 3 veces en nombre de Hashem. Es una pregunta que hay que entender. Le decimos todos los días el Shema, ¿no? Shema Israel Hashem, Elokenu, Dios, nuestro Dios, es Dios único. Como que hay mucha repetición. Que diga así, Shema Israel Hashem Ehad. O Shema Israel Elokenu Ehad. O Midat HaDin o Midat HaRahamim. Creo que valdría la pena hacer una clase especial para explicar el pasuk del Kriyat Shema. Es muy importante. Pero cuando dice Elokenu, uno de los pensamientos que hay que tener es Ba'al Yeholet u Ba'al Kohot Kulam. ¿Quién es la fuente de todas las fuerzas y del poder? Es Akadosh Baruj Hu. Elokim no nada más se manifiesta en traducción de justicia, sino Elokim es poder de hacer, destruir o de crear. ¿Estamos de acuerdo? Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, como dice el pasuk, Bereshit bara Elokim, porque habla de justicia. No está hablando específicamente de justicia, habla del que tiene el poder de crear de la nada algo. Bereshit bara Elokim, Elokim es koach, es fuerza, es poder de creación. ¿Está bien? Vean qué hermoso. Cuando dice Ki Betzelem Elokim bara et Adam, quiere decir que Akadosh Baruj Hu creó al humano a su semejanza con el poder de crear o de destruir. Y creo que todos lo sabemos, ¿no? El humano es la única creación del mundo que puede hacer que el mundo sea mejor, o Barminan destruir el mundo. ¿Están de acuerdo? Y ahí el Nefesh HaHaim empieza a hablar de manera increíble, muy interesante, de cómo la persona tiene fuerza con la boca, con el pensamiento y con las acciones, que son 3 partes, ¿no? El moach, el cerebro, que es la mahshabah, dibur, es con el habla, y bemaaseh es con las acciones, de construir o destruir. Y explico. 120 años con salud, cuando una persona se va, todos nosotros decimos, ¿a dónde se fue? ¿A dónde? Al Gan Eden. ¿Quién formó ese Gan Eden? ¿Qué es el Gan Eden? ¿Cuál es la prueba de lo que usted dice? Kol Israel yesh lahem helek. ¿Cómo dice? Leolam, aun olam abba.
Lamed es aún olam haba. ¿Cómo tendría que decir en hebreo? Si es algo que ya existe y que ahí van a llegar, tendría que decir Kol Israel yesh lahem chelek ba olam haba. En ese mundo. Cuando dice la olam haba, es en el mundo que tú mismo crearás con tus acciones. De verdad. Y cada persona crea su propio olam haba. Cada quien según su nivel. Cada quien va haciendo su olam haba en base a las cosas buenas o haz shalom, lo contrario. Y eso es creación. Y la persona crea. Por eso Yetzer, hablamos hace unas semanas, Yetzer Atov y Yetzer Hara. ¿Se acuerdan? Entonces la traducción en español le traduce en instinto. La realidad es de que Yetzer, ¿de qué lenguaje viene? De Yetzirá. Es creación. Y tú creas las cosas buenas o creas lo aleno, las cosas malas. ¿Cuál es el miembro más importante de la persona? No digo indispensable, importante para la creación o para la destrucción. Muy bien, la boca. ¿De dónde lo sabemos? Porque cuando Akadosh Baruj Hu creó a la persona y le metió el alma, Vaipach be'apav nishmat chaim, como dice el Targum, Batehi le ruach memalela, se convirtió en un parlante. Y de ahí viene la fuerza de creación o de destrucción. Como dice Shelomo Amelech, Haim bemavet beyad alashon. La vida y la muerte está en la boca. No solamente herir a una persona o darle ánimo a una persona, sino textual. La persona puede crear o destruir por medio de ¿qué? De la boca. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la fuerza de la persona, el yehudí principalmente, en su tefilá? Un yehudí que tiene lo alén en una situación, agarra un ¿qué? Un tehilim, ¿qué? Que lea. Nosotros tenemos esa fe, sabemos que la boca tiene fuerza de romper que será otra voz, lo aleno que no haya para nadie, rompe una que será. Cuando vas con un jajam y le pides una verajá, ¿qué va a hacer esa verajá? Que te genere algo bueno. La fuerza de la boca es inmensa, es extraordinaria. Me acordé como paréntesis, vale la pena contarlo. Lo conté aquí en una ocasión, tiene ya varios años. Uno de los grandes jajamim de Israel, Rav Steinman, alaba Shalom, en su momento un muchachito joven de 18 años se acercó con él y dijo, jajam, ¿le puedo hacer una pregunta? Dijo, claro, con mucho gusto. Le dice, pero no me va a interrumpir ni se va a enojar conmigo. No, mi rey. Confianza. Pregunta. Dice, jajam, ¿a usted le gustan los helados? Como que no se la esperaba. Y vio que el jajam pues, no entendía ni de qué le habla. Y dice, mire, jajam, yo sé que usted no entiende de helados. Lo voy a llevar a una heladería muy buena aquí, a unas calles, y le voy a ofrecer un helado sabroso. No entendía qué quiere. Jajam, veo que a usted de helados no le llama la atención. ¿Le gusta a usted la carne? Ahora sí se quedó. Dijo, a ver, veo que no le conoce. Yo lo voy a llevar al Gaucho, por decir un ejemplo, ¿no? A un restaurante bueno. Le voy a dar un corte ribeye buenísimo y va a ver qué es bueno, qué es sabroso. Rabotay, otra persona en su lugar le hubiera dicho, niño, vete, ¿sabes qué? Déjame de molestar. No estoy para tonterías. El jajam entendió que al niño algo metziclo, a ese joven algo le estaba molestando. Dije, mi vida, ¿qué te pasa? ¿Qué me quieres decir? Ustedes jajamim, yo sé que usted es un jajam grande, nos dicen que la Torah, que es muy dulce, que es muy bonito, que vale la pena. Jajam, con todo respeto, cada quien sus gustos. A usted le gusta la Torah, a mí me gusta el helado y la carne. ¿Que estoy haciendo algo malo? No hice nada malo. Cada quien lo que le gusta. ¿Por qué todo el tiempo está que la Torah? En una ocasión que conté esta historia les dije que muchos tenemos la misma pregunta, pero pocos tienen la fuerza de expresarlo y preguntarlo. Eso les da pena. Y cada quien se queda con... Este muchacho no se quedó con la duda y le fue a preguntar al top de top, dígame una respuesta. Jajal dijo, la verdad, Sha'alta kainyan meshivim ka'alaha. Si preguntaste bien, hay que contestar bien. Y le dijo así, si yo te doy miel, la miel tiene que ser dulce. En el paladar tiene que ser dulce. Si no le sabe dulce, una de dos. O la miel está echada a perder, o tu boca tiene un problema. Dicen que la miel nunca se echa a perder, ¿no? Muy bien.
La Torah no puede ser que se echó a perder. La Torah es metuká. Si no te sabe dulce, el problema no está en la Torah, está en tu boca. Vean qué hermoso. Porque si la boca es la fuente de la neshama que es parlante, y si no te sabes porque tienes un problema en tu boca, o porque no comes bien kasher, o porque hablas groserías, o porque hablas la sonara, y cuando esa boca se arruina, automáticamente no sientes el meticú de la Torah, y en vez de crear, destruyes. Vean qué hermoso. En vez de crear, destruyes. Quiere decir que en la boca está la fuente del Elohim. Cuando Akadosh Baruj Hu creó a la persona, y dice el pasuk, Betzelem Elohim bara et Adam, Dios te creó con una fuerza de creación, de poder, o de destrucción, o de construcción. Dice el Nefesh HaHaim, vean qué hermoso. Dice el Nefesh HaHaim, quiere decir que el Bet HaMikdash me'at ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham no es nada más en el Bet HaMikdash, no es nada más en los Batei Kenesiot, no es nada más en las casas que cada uno forma. ¿A dónde empieza todo? En ti, en la persona. Quiere decir, cada persona es un pequeño Bet HaMikdash. Cada persona es un pequeño Bet HaMikdash. Y quiere decir que así como en las casas está el Mizbeach y está el Kodesh HaKodashim, ¿cuál sería el Kodesh HaKodashim del cuerpo de cada uno de nosotros? El corazón. El corazón. Porque el corazón es la parte más importante del cuerpo, que obviamente, una vez dimos una clase muy importante, lo que sientes, piensas y luego lo hablas, o lo que piensas, sientes y lo hablas. O sea, ¿qué viene primero? ¿Viene primero tu pensamiento y por eso sientes y lo expresas? ¿O al revés, lo sientes, lo piensas y lo hablas? Bueno, como una frase importante, llévensela a la vida. Es verdad que no todo lo que sabes y piensas lo tienes que decir. Pero sí todo lo que dices lo tienes que pensar antes de decirlo. Tristemente, normalmente lo hacen al revés, ¿no? Y lo más importante siempre es el regesh, es el corazón. Y trajimos muchas veces un ejemplo. Una persona que llega a un betamidrash como este, bonito, ¿no? Si es un arquitecto, ¿en dónde pone los ojos? Pues en la arquitectura. Se da cuenta, mira qué bonito acá, esas piedras de esta manera, ¿no? Porque ese es su instinto. O sea, su corazón ahí se inclina y lo que siente piensa. Si yo entro a un Beta Knesset, ¿qué es lo que primero voy a ver? La Tevá, el Ejá, los libros, ¿no? Porque es lo que mi corazón me inclina. Cada quien va en base a lo que siente, piensa. ¿Me explico? Entonces quiere decir que la persona, su Kodesh HaKodashim, es la parte íntima de ti mismo. Lo que tú piensas y sientes, que nadie lo tiene que saber. ¿Y a dónde está tu pureza real? ¿Eres nada más por fuera o eres realmente interno? ¿Eres puro por dentro o nada más lo enseñas aparentemente por fuera? ¿Dónde se define esa parte? ¿Dónde define si la persona es pura real o es nada más superficial? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo usted lo definiría? ¿Su actitud de cuándo? Muy bien, muy bien, cuando no hay nadie. Cuando estoy en esa casa que no es calle y estoy encerrado y nadie me ve, ¿cómo te comportas? No, de verdad. ¿Qué haces? ¿Qué tipo de conducta tienes? Estoy en el coche y nadie me ve y luego aleno se te pasó un coche de manera rápida. ¿Cómo reaccionas a veces con una? No digan. ¿No? A Rabotai le sale lo de adentro. Sale su realidad. Brota su ¿qué? Su interior al exterior. Y ese es el Mikdash verdadero que tú tienes. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora vean. Muy bien. Muy bien. Todo es un proceso de vida. Como dice la Gemara, Adam nikar bekiso, bekosó, ubekaasó.
La persona lo conoces en la copa, cuando está borracho, entonces saca lo que tiene. Bequizó, cuando le tocan la bolsa. Hay gente que se vuelve loco, con el dinero se vuelve loco y te das cuenta que tiene adentro de él. Becazo, cuando se enoja. Cuando se enoja te das cuenta de lo que tenía adentro y cuántas veces la gente, por haber dicho lo que no tenía que decir, en el momento que no tenía que hacerlo, perdió la relación por siempre. Como dice la gente, ahora ya sé que tienes adentro. Ya lo sacaste. Ya no me vas a decir que es mentira, porque ya lo sacaste. Y muchas veces nosotros no sabemos qué tienes adentro, pero cuando en algún momento se te sale, ya la regaste. No, claro, pero me refiero en las relaciones interpersonales, ¿no? La gente tristemente se va detrás de eso y no cree que la gente puede hacer teshuva, pero es otro tema. A lo que voy es que la parte interna de la persona es el verdadero yo. Y tristemente vivimos en un mundo muy superficial de enseñar, pero no sabemos conocernos, quiénes somos realmente, cuál es tu interior verdadero. Les hago una pregunta. Esa parte interna que tenemos todos, que se llama el alma, ¿es pura o no? Claro. ¿Alumbra o no? Claro. La neshama es parte de Dios. Es Helek Elokam Imahal. Y esa neshama que es parte de Dios alumbra, es una luz. Me imagino que en algún momento ustedes, seguro, en algún momento han visto personas que no sabemos explicar, pero dicen, le brilla el rostro. No sabes por qué, por eso, pero no sabes decir, o sea, no es que tiene una luz, ¿verdad? Pero dices, a esa persona le alumbra la cara. ¿Me explico? Porque tiene algo. Dicen Rabotai que eso que le alumbra es la neshama que logró brotar por medio de su rostro cuando su cuerpo se hizo kadosh. ¿Me estoy explicando? Cuando se elevó de tal manera que ahora se quita el efsek, se dice, la interrupción que hay entre el alma y el cuerpo. Cuando tu cuerpo se conduce de manera correcta, quita la barrera y sale la luz hacia afuera. ¿Estoy explicando? Hace muchos años estaba yo acompañando a mi maestro, Alaba Shalom, se llamaba Rav Zalman Rothberg, y de verdad tenía una cara de un ángel. Mamá, le veían la cara y fuimos con una persona que lo apoyaba para su yeshiva. Ya estaba grande el jajam y le dijo al torem, al donador, le dijo, la verdad, mire, no sé si el año que entra pueda venir, dijo él, porque ya estaba cansado, la edad, a lo mejor va a venir su yerno o su hijo X. Entonces me dice a mí que le tradujera al jajam y le dijera, dile a tu jajam que si no viene el próximo año, aunque venga su yerno, no le voy a dar. ¿Cómo quiere que le traduzca yo eso? Me da pena. No, déjame acabar, me dice. Dice, porque yo no le doy a su yeshiva. ¿A qué te refieres? Yo le doy a esa cara de ángel que tiene. Y como tiene una cara que me impacta, me llena de alegría y su bendición me llena y por eso le doy. Me lo dijo de manera chiste, como para manifestarle lo grande que él veía al jajam. Tiene una cara de malaj. Rabotai, había personas como Rabbi Yohanan. Ustedes saben que la Gemara cuenta que Rabbi Yohanan se sentaba afuera de la tevilá, la puerta de la tevilá de las señoras, para que las mujeres cuando salgan le vieran su rostro de iluminación, para que esas mujeres reciban kedushá y sus hijos salgan kedoshim como él. Y le pregunta a la Gemara cómo, a lo mejor no está bien, porque estás en un lugar que puedes llegar a pensar. Dice que él llegó a un nivel que aunque pasaban las mujeres no tenía pensamientos negativos. En un nivel, él cuando se levantó la mano y reveló su brazo, del brazo, no de la cara, del brazo le alumbraba como si fuera un foco de luz, porque era un cuerpo tan elevado que realmente su luz salía hacia afuera. ¿Estoy explicando? No, el rostro seguro, pero el brazo, como es lo más oculto,
A lo que viene es que entre más oculto y más lo cuidas, más la luz es cuando lo revelas. ¿Me estoy explicando? Hemos dicho en varias ocasiones que la persona, la Torah le llama Adam. Adam, ¿de qué lenguaje viene? Adamá, de la tierra. Pero también viene de otro lenguaje de Adamelo, compárate a él. ¿Por qué las personas caminamos así y los animales caminan así? Porque la persona siempre tiene que estar conectado a la parte de arriba, a compararte con Boreolam, no como el animal que se queda siempre viendo hacia dónde, hacia la tierra. Dicen que Paró medía ¿cuánto? Chiquitito, una ama. ¿Saben cuánto es una ama? 60 centímetros. ¿Y a mí qué me importa saber si medía 60 centímetros? Y dicen que su barba era del mismo tamaño que su altura. O sea, que como la barba empieza de aquí, la barba le arrastraba en el piso. Pregunta el Marsha, ¿y a mí qué me importa saber cuánto medía de altura y cuánto medía su barba? Escuchen qué hermoso es Pirush. Dice el Marsha, su altura era baja. Dice, no sé si específicamente era chaparro o era tan terrenal que nunca logró elevar su nivel. Siempre era bajo, siempre era conectado con la parte terrenal. No tenía nada de espíritu. Normalmente las personas, todos, de alguna u otra manera, tenemos algo espiritual que nos eleva. Algo. Este señor era Efes. ¿Saben qué es Efes? Cero. Y la barba, en aquella época representaba lo que se dice Hadrat Panim, la belleza de la cara. Y dice, él, su belleza, manifestaba que la tenía cuando era mentira. ¿Él qué decía? ¿Que él qué era? Él era Dios, así decía. Él se creía y así manifestaba y hacía creer a los demás que él era Dios, que era como la representación de la barba, el honor, el prestigio, la categoría, pero él no dejaba de ser chaparro, de ser bajo, de ser pegado a la tierra. ¿Me estoy explicando? Aunque normalmente quería manifestar que es elevado, como la barba que representa el honor y el prestigio. A veces, Rabotay, hay personas que quieren manifestar que son grandes, pero tristemente no son auténticos, no es de adentro. Rabbi Yohanan vio a Rabbi Eliezer, lo vio triste. Primero que nada tenía que levantarle el ánimo, porque lo vio caído. ¿Cómo era la manera de levantarle el ánimo? Sacando una luz para que él viera que hay otras cosas que puedes generar en ti positivismo y elevarte. Mira la luz que puede salir. ¿Cuáles pueden ser los motivos de tristeza de una persona? Vean qué bonito. Todos tenemos sejel, nefesh y guf. Todos tenemos lo que es la parte más elevada, que es el sejel, que es el coeficiente mental. Vamos a llamarle neshama. Sejel es lo mismo. Nefesh es la parte baja. Y el guf, que es el cuerpo que es la parte exterior. ¿Para qué me sirve cada una de estas tres? El sejel, Akadosh Baruj Hu nos creó con la mente para conectarte con Dios por medio de la Torah. Por eso les dije antes que este muchacho no tenía la dulzura de la Torah porque no cuidaba la boca. La boca manifiesta lo que piensas. La boca externa lo que piensas. Hay una frase que aquí decimos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pero hay una frase que yo creo que más profunda. Dime de qué hablas y te diré quién eres, ¿no? La gente de lo que habla es lo que tiene en la cabeza. Hay gente que todo el tiempo habla de, ya saben, de hola más de vida terrenal. Hay gente que habla más de gesed, de a favor, de apoyo, de ver por los demás, de una vida con más, se dice en hebreo, más tojen, con un poquito más de significado, un poquito más de significado, una vida con más pureza. Dime de qué hablas, te diré que ese es el sejel. El sejel es la Torah.
La primera pregunta que le hizo Rabbi Yohanan a Rabbi Eliezer le dice, a lo mejor estás triste porque no has podido estudiar, para eso tienes el segel, y tu situación que te dio Dios no te ha dado elevarte más en la Torah. ¿Qué le dijo Rabbi Yohanan? Tranquilo, ejada marbe, ejada mam'it. Sí, hay personas que tienen capacidad o oportunidades de estudiar más, porque Baruch Hashem tienen esa capacidad mental, y Baruch Hashem que todos así siempre gocemos de salud, entonces pues lo puedes hacer, y el que no, el que Boreolam lo creó con una mentalidad menor, porque así es su capacidad, porque todos tenemos IQ diferente, y cada uno tiene una manera diferente de pensar y de profundizar. No todos son Jajam Obadiah. Jajam Obadiah Yosef tenía una mente fotográfica y era un gaón, pero no quiere decir que el que no es como él está perdido y no puede. No, cada quien con su manera de pensar. Le dijo, cálmate, no te pongas mal por eso, porque lo que has hecho, lo has hecho muy bien y tienes que levantar el ánimo. 2, ¿a qué representa el nefesh? El nefesh representa la fuerza de la parnasá y del mamón. El nefesh es la ambición. Ahora ahí les va. La parnasá, la manutención y el dinero. Les explico. La parte baja del alma es la ambición. Muchos creen que la ambición es algo del cuerpo. Y no es cierto. La ambición viene del alma. Lo hemos hablado mucho. La ambición es algo espiritual. Vamos a ver, del mismo nefesh, esa ambición no es algo material, no es como comer. Comer es un deseo del cuerpo. ¿Me explico? Dormir es una necesidad del cuerpo. La ambición es una necesidad del alma. El alma necesita crecer, necesita tener más elevación. Y qué tristemente que la ambición la persona la genera de manera gufaní. Esa parte de la ambición normalmente la canalizamos en la parte material. ¿Qué es la ambición? Querer tener más, ¿no? Querer comprar otra cosa, querer viajar en otro lugar, X. La ambición la canalizamos, pero ¿qué pasa? Y todas son testigos que cuando canalizamos nuestra ambición a algo espiritual y hago un gesed, apoyo a alguien, me involucro con algo que logro compartirle a él y sacarlo de su problema, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Y tu ambición se llena en ese momento. Ese es el nefesh. Entonces le viene y le pregunta a Rabbi Yohanan, a lo mejor estás mal porque no has logrado la parnasá de manera correcta. Que esa es la ambición, que normalmente la gente lo canaliza de esa manera. Y a lo mejor estás triste por eso. Le dice, no kol echad zochel ishnei hashulchanot. No todos tienen también la posibilidad de estudiar y también la posibilidad de no tener problemas de parnasá. No siempre es así. ¿Para qué es? O sea, es normal, la gente tendría que decir, ¿para qué tengo o para qué quiero tener buena posición económica? Para poder dedicarme a apoyar a otros, para poder dedicarme a estudiar la Torah, para poder dedicarme a hacer cosas de Hesed, para dedicar mi tiempo a otras cosas. No siempre se puede. Y si no te tocó, no te pongas mal. Botay, como paréntesis, las personas en la vida tienen 3 ideales. Su capacidad mental, desarrollarla al máximo. Su posición económica, desarrollarla al máximo. Y que sus hijos sean lo máximo. Esa es la finalidad de cada persona. Y cuando tristemente a lo largo de la vida una de estas 3 se le tambalea, o Haz Beshalom las 3, es cuando entra en depresión. ¿Están de acuerdo? Cuando tristemente su capacidad no la ha desarrollado o no ha logrado que las cosas salgan en base a su capacidad, o tristemente no ha logrado la parte de la parnasá, por el motivo que sea, o tristemente los hijos no van en el camino que él quería. Lo alem. Por eso le preguntó la tercera, a lo mejor porque tristemente perdiste un hijo.
o sea que el Rabí Elazar había perdido un hijo, y a lo mejor por eso estás triste. ¿Me explico? ¿Qué le contestó Rabbi Yohanan? Es verdad que la persona tristemente tiene problemas en la vida, que todos tristemente pasamos por alguna u otra circunstancia. ¿Y qué llevaba Rabbi Yohanan en su bolsa? Siempre un pequeñito recuerdo de su último hijo, y aprendió a volverse a levantar. Es verdad que la persona tiene dolores, es la verdad que la persona tiene problemas, pero no te puedes hundir en el problema. Tienes que aprender a salirte del problema y volver a levantarte. Esa es parte de de la vida, volverse a levantar, no dejarse caer. Le dijo Rabbi Eliezer, no estoy triste ni por esta, ni por esta, ni por esta. Estoy triste porque no he llegado al nivel personal el que tú has llegado. Tú tienes una kedushá que yo no tengo. Y yo hubiera querido elevar mi mishkan, mi santuario personal, al nivel que tú has llegado. Y eso tan grande que tú has logrado, ¿por qué va a ir a la tierra? Al final de cuentas es un cuerpo sagrado, es un cuerpo que alumbra. Entonces, ¿cómo me duele que eso se va a perder y que tristemente las personas le damos más importancia a lo material que a lo espiritual? ¿Me expliqué? Por eso, Rabotai, cuando hablamos de esta perashá de Mishkan, del santuario, y que la Torah amplía, ¿cuántos pesukim la Torah habla de la creación del mundo? No sé, a lo mejor 60, 30, 40, no sé, poquitos. ¿Cuántas perashiot hablan de la construcción del Mishkan? Habla la perashá de Terumá, la de Tetzavé, la de Vayakhel, la de Pekudé, la de Vayikra. El libro de Vayikra habla de lo que se hacía en el Mishkan. Y el Mishkan no duró tanto tiempo, la creación del mundo hasta hoy en día es la más importante. ¿Por qué habla tanto de algo que tristemente hoy no tenemos? Y que Akadosh Baruj Hu sabía que no era para todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque sí es para todo el tiempo. Porque el Mishkan empieza en ti, el santuario empieza en ti. Y cuánto cada uno de nosotros logre hacer una casa con más elevación y logre hacer una personalidad con más elevación, el mundo se va a ver diferente. Tristemente el mundo no va con esa línea de observar su elevación personal y somos muy superficiales, no tanto auténticos. Y creo que una de las cosas más valiosas es la autenticidad en nosotros mismos y así manifestarlo a nuestros hijos. Bezrat Hashem, que logremos interiorizar este concepto y lograr contagiar a nuestros hijos de la finalidad real de la vida. Acuérdense, Be'azuli Mikdash, Be'shahanti Betoham, porque Akadosh Baruj Hu creó a la persona Betzalmenu, Kedmutenu, Kibetzelem Elokim, Bara et Adam. Shabbat Shalom Mevorach.